tienen. Bueno, señores, ¿qué? Vamos a justamente nuestra invitada también de Yapa es periodista. Además, que no vino a hacer periodismo, vino a cumplir con su papel que cumple diariamente de diputada de la Nación, que lo es. En ese marco, ella, Marcela Pagano, tuvo mucha participación en la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Así que la vamos a recibir con un aplauso y se viene acá a la banqueta con nosotros. A Marcela Pagano, bienvenida. Es la segunda vez que viene, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias por el espacio. Adelante. Yo te sigo porque no conozco cómo ponchan las cámaras. Guarda acá, guarda acá. El peldaño. Y tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Es cierto que me consultó. Es bueno. Tomá, sí, no, eso yo le creo. Soy muy honesta. Yo le creo. Pero dice que no está retenido. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Porque si quieren arrancar por ahí, arrancamos por ahí, si les parece. Por la situación de hoy de el gendarme Nahuel Gallo, que yo sostengo que está retenido. Después los motivos los podemos discutir, pero hoy Nahuel Gallo no va a su casa, está y no puede abandonar el edificio Centinela. ¿Es correcto esto? Ellos dicen que es parte del protocolo. Hasta ahora están las revisaciones médicas, digo, todavía. No sé por dónde empezar con este tema, porque obviamente yo soy diputada de la Nación y lo tengo que relatar con hechos objetivos, pero sí a mí lo que me convocó fue el dolor de una familia que se contactó conmigo. Yo esta gestión la comienzo pura y exclusivamente por el dolor de una madre que toma contacto conmigo y el dolor de un hermano menor que se llama Kevin Gallo que se contactan conmigo. Es mi obligación como diputada de la Nación que mis puertas estén abiertas y recepcionar muchas veces pedidos y gestiones de familiares y sobre todo en estos casos extremos, dar respuesta. La intermediación, el contacto mío se lo pasa una periodista. Dicho sea de paso, no amamos lo suficiente a los periodistas. Una periodista de Clarín, sí, aclaramos. se llama Natalia Niebieski-White, es periodista de Clarín. Todos en esta mesa seguramente la conocen porque tiene una trayectoria enorme justamente en asuntos vinculados a política exterior y demás. Y es muy buena, consultando fuentes exteriores. Imagínense lo que yo opino, ¿no? Pero yo resalto la humanidad también porque tuvo la cautela de entender en su momento también que yo no podía proveer la información y no insistió. Y de hecho el mensaje fue, yo quiero que esta familia recupere a su hijo, a su hermano, y eso fue lo que le interesó. Por eso, insisto, en momentos en donde parece que está de moda otra cosa, yo creo que no se revaloriza el lugar del periodismo. En todas las profesiones hay gente buena, gente mala, pero son más los buenos que los malos en el periodismo. ¿Y ahí empezó qué? Y ahí empezó esta gestión por mi parte. Esto fue en enero. Yo ya en diciembre tenía información que a mi entender no estaba dando vueltas en la esfera pública de que no había un solo argentino, no era solo Nahuel Gallo, que había sido retenido en Venezuela. Pero era el único gendarme. Era el único, claro. Sí, claro. Los otros eran civiles, es una buena diferencia, pero no se sabía. Yo por lo menos tomo conocimiento de esto y creo que no se había hecho público en el mes de diciembre. Pero me inmiscuyo en esta situación sobre la familia Gallo por pedido de su mamá y de su hermano. Y cuando cambia el gobierno, cuando Estados Unidos se hace cargo del territorio venezolano y ratifica a Delcy Rodríguez en la presidencia, fue cuando yo, casualmente se dio todo en el mismo lapso en enero, activo algo que se llama diplomacia parlamentaria, que nos permite a senadores y a diputados, podría haber hecho cualquier senador y diputado, digo. Sí, sí, es cómodo estar detrás de una silla con aire acondicionado y aprovechar el receso vacacional que nos dio Martín Menem. Yo no lo hice. Había que aprovechar los días. Y activé esa vía diplomática que me permite llegar a Jorge Rodríguez, que es el titular de la Asamblea Venezolana, que es como decirlo para que lo entienda la gente, el presidente del Parlamento venezolano. Jorge Rodríguez es el hermano de Delcy Rodríguez, pero era el par, más allá de que él obviamente tiene otro nivel de autoridad. Yo soy una diputada en 257, él es presidente allá, es el director. Me permite activar una gestión de par a par, de parlamento a parlamento. Una gestión diplomática, en donde solicito información sobre los argentinos que estaban obviamente detenidos en las condiciones que están detenidos en Venezuela y la repatriación de los compatriotas. Y la respuesta fue muy rápida y fue optimista y afirmativa. Había aceptación. El camino sobre cómo yo tenía que hacer esa gestión, porque lo tuve que aprender, por supuesto, me lo muestra o me lo marca
La última embajadora que nosotros tuvimos los argentinos representando los intereses venezolanos, que se llama Estela Lugo. Cuando cierra la embajada, el gobierno echa a los venezolanos y se cierra esa embajada, fue la última embajadora en estar en este territorio. Yo me contacto con ella está ahora en Destino México y me marca cómo es el camino para que yo active esta vía. La verdad que funcionó perfectamente. O sea que fue relativamente sencillo en el sentido de decir, había una vía diplomática abierta para iniciar una conversación sobre, sin dudas, la gestión de liberación. Más bien la abrió ella. Está bien, pero digo, estaba la posibilidad de hacerlo. Sí, está bien, pero digo, puertas. en términos de yo las busqué. Yo las busqué las puertas. También esto que ustedes tienen tal vez en la sangre, que es el periodismo, el salir a buscar, a mí me sale de manera natural. Yo también tenía relación como periodista, como le debe pasar a muchos de ustedes, con un embajador que representó los intereses argentinos en Venezuela, el ex embajador Oscar Laborde, y también activo ese contacto. Le escribo a Laborde. Que ya había intervenido, creo, en el envío de una carta a Nahuel Gallo. Por eso decir que no se sabía que Nahuel Gallo estaba en Venezuela es un disparate, porque Oscar Laborde le había hecho llegar una carta tiempo atrás y todo el mundo lo conoció, eso salió en todos los diarios. Vos y demás. tenías que... Para, sigamos el cuento y después le hacemos la pregunta. Lo que quiero saber es si vos tenías que informar a alguien, no sé, a Martín Menem, a alguien acá, que vos estabas iniciando estas acciones. Yo no tengo jefes. Por empezar, yo decidí, creo que es de público conocimiento, decidí mantenerme en la coherencia de lo que yo le prometí a la gente en 2023 y eso me hace estar en un monobloque hoy dentro del Congreso. Claro. Me ofrecieron el oro y el moro para estar en otros bloques y la verdad que yo prefiero sentir en esa independencia la posibilidad de accionar como mi paz mental hace que pueda dormir todos los días. No en el Congreso, pero con el Poder Ejecutivo, ¿no hubiera sido constructivo entrar en diálogo para decirle, che, mira, yo estoy negociando esto y quizás es bueno que ustedes lo sepan porque... Lo que pasa es que cuando la familia llega a mí, llega con todas las puertas cerradas. Totalmente frustrados. Porque las nadie les había dado una respuesta. Porque estaban viendo que Estados Unidos... Digo, a ver, este gobierno está marcando a Estados Unidos como el norte del ejemplo del mundo y a Donald Trump como el líder al que hay que seguir. Si vos ves que ese presidente que vos estás poniendo de ejemplo está ratificando a una mandataria, yo lo mínimo que suponía era que Cancillería ahí iba a activar otro tipo de protocolos, que los acercamientos iban a ser distintos porque estaba Donald Trump detrás. No, nada más. Está claro que Cancillería nunca abrió contacto con el gobierno de Venezuela por este tema. Ahí es donde, Pablo, yo... con la gentileza, porque fue una pieza clave. Digo, yo estoy acá contándolo porque creo que en mi carácter de diputada hay que dar explicaciones. No quería dar tantas entrevistas, pero fuiste la única persona que en redes sociales destacó mi labor desde un lugar de la pieza que tenía que ser. Una en varias, porque hubo otras piezas y una pieza clave fue Oscar Laborde. Yo le pregunto a Laborde, sé que vos tenés contactos con Delcy Rodríguez, estuviste años viviendo en Venezuela, te pido por favor si me podés dar una mano con esto, yo tengo esta gestión, me recepcionó y me respondió Jorge Rodríguez, quisiera saber si me podés dar una mano para saber si esto es real, si es tan simple como que están dispuestos a devolver a los argentinos y nadie los está reclamando. Bueno, Laborde... Ahora, déjenla avanzar porque si no, después le preguntamos todo. Es fundamental el tiempo porque la familia Pasaron se contacta con vos en enero y es importante ese punto porque en enero venían todos los días desde Venezuela después de la operación de Estados Unidos liberando a diferentes presos y el que más ruido hacía no lo liberaban. Entonces hacía ruido también por eso. Es que se fueron liberando todos los argentinos por nuestra gestión. O sea, si Oscar Laborde viajó... Él no, creo que por ahí le da, no sé si le da inquietud o le da pudor a robarse esta situación. Él viajó particularmente a Caracas por esto. Sí, te creo. Y fue a reunirse con Delcy Rodríguez y Delcy le ratifica a la presidenta de Venezuela, sí quiero repatriar a los argentinos, pero nadie me está reclamando por ellos. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, la historia sigue con que Venezuela dice que no hay ningún cable diplomático ni por parte de la nueva Cancillería de Kirchner y del anterior de Wertheim reclamando por los argentinos para la repatriación. Insólito. Ratifica que ninguna de las 3 embajadas a las que invoca el gobierno argentino, le hace la de Estados Unidos, o las 2 que representaron cuando nosotros nos quedamos sin embajada allí, los intereses propios en Venezuela, Embajada de Brasil y Embajada de Italia, no había ningún cable diplomático solicitando por esos argentinos. Yo me comunico con la Embajada de Brasil y en Itamaraty me confirma la persona que estaba encargada de esa gestión que mientras ella estuvo a cargo de los intereses argentinos en Venezuela,
Nadie de Argentina le pidió. Con lo cual, si un Estado soberano no le pide a otro por una nómina de argentinos que están detenidos, no lo pueden hacer por motus propios, ¿se entiende? O sea, no estoy cargando sobre las embajadas, estoy cargando sobre los responsables que no mandaron esos cables diplomáticos exigiendo que ese listado de argentinos, primero, que estén en las condiciones que tienen que estar de detención, es decir, comunicados, con la legítima defensa, y después la repatriación. Hasta podría haber sido un genérico. Si no tenía la información exacta, sí. Bueno, se fueron liberando varios. Lo que pasa, la gran diferencia es que Nahuel primero no es un ciudadano más, no es un civil, es un gendarme, es un empleado del Estado. A los ojos, yo no lo estoy confirmando ni ratificando, yo te digo la información. A los ojos de Venezuela fue detenido porque, según ellos, fue enviado por el gobierno argentino para hacer tareas de espionaje. No sé si eso cómo fue, porque la verdad es que yo no sé qué es lo que pasó y no sé si alguna vez vamos a poder saber la verdad. Yo le creo a la familia de Nahuel, porque yo estuve y yo les creo que Nahuel no fue a hacer daño y ni tuvo ninguna mala intención. Pero eso habla de la persona, no de la diputada. Me tengo que alejar de mi creencia. En la gestión yo tengo que comprender la cabeza de quienes lo tienen. Claro. Porque vos estás negociando para que lo retornen a tu país. Bueno, la Borde nos confirma sí, hay una entera disposición. El tema es quién se lo lleva. A los civiles no hay problema. Incluso muchos de ellos no querían volver a Argentina porque no vivían. Por ejemplo, uno de los detenidos que logramos destrabar su liberación fue detenido y su último trabajo había sido chofer de la Embajada Argentina en Venezuela. Claro. O sea, un argentino que quería seguir viviendo en Venezuela. Sí, porque su vida estaba allí, o sea, su núcleo familiar, y pasó con otros también. No había un deseo de retornar. ¿Pidieron por Giuliani también? Bueno, sí. Perdón. Sigamos el cuento y después le preguntamos todo. Porque somos 7. Si todos interrumpimos, por nos vamos a todos. volver locos. No terminamos más. Si querés te cuento después cuál es la respuesta sobre Giuliani. Bueno, había una intención de devolverlo en lo inmediato. En lo inmediato. Y yo te puedo asegurar que si alguien hubiese gestionado por parte de la diplomacia, de la Cancillería, de las vías políticas que tenían que ser, hubiesen activado ese pedido, Nahuel Gallo hubiese estado hace un mes y medio en Argentina. No es que tenía que ser Marcela Pagano, podía haber sido cualquier otro. El canciller. Pero vos lo hiciste, lo demás no. Bueno, a mí me parece que cuando vos te llega un reclamo así no te puedes lavar las manos, hacer de cuenta, o sacarte una foto muy cómoda con aire acondicionado en el Congreso, sí, estamos con los familiares y le haces palmadita. Esa es la tarea más fácil, ¿viste? ¿Cuándo aparece la AFA? Bueno, el punto era porque vos no podés largar a un preso que tomó una relevancia a nivel internacional. En Latinoamérica todo el mundo sabe quién es Nahuel Gallo. Ustedes que son periodistas y leen, tomó un cariz. Si un presidente ya habla de Nahuel Gallo y se convierte en una cuestión de Estado, no era tan simple como abrir la puerta, largarlo y que se las arregle en Caracas. Sobre todo porque este gobierno, que está siguiendo ciertos lineamientos acordados con Donald Trump y también con otros mandatarios de Europa, está tratando de hacer vamos a decirlo, una mirada de los derechos humanos distinta. Entonces hay una situación sobre la integridad de los extranjeros que son detenidos y repatriados que es importante cuidar. Y eso yo lo comprendí. Nosotros la única alternativa que entendimos viable era, si nadie desde el lado político lo puede ir a buscar, que sea la familia. A mí se me ocurre que sea la mamá. Claro. Y me dicen, no? sí, me dicen, la mamá puede viajar, puede venir acá y llevarse, que se haga cargo, o sea, que lo recepcione la mamá y que se haga cargo la mamá, pero que quede asentado, que no se haga un show. Lo único que nos pidieron es que sea todo con cautela, nada de cámaras, nada de medios, o sea, que sea una cuestión de bajo perfil, por la integridad también de Nahuel Gallo. Nos dijeron que sí. La mamá estaba dispuesta a viajar. El problema es que entra en acción la señora Monteoliva, la ministra Monteoliva y el gobernador de Catamarca, que es donde ellos viven, ¿no? Donde son oriundos. Y yo voy a utilizar esta palabra y me hago cargo. Empiezan a psicopatearla a la madre y a la familia, diciéndoles que bueno, que si pisaban Venezuela era una trampa, que los iban a apresar, que en realidad ella era un trofeo, que cuanto más presos, no sé, de la familia Gallo mejor, que nunca más iba a ver al resto de sus hijos. ¿Monteoliva hizo eso? Eso lo hizo Monteoliva, sí. Y el gobernador de Catamarca, digamos, También, por pedido del gobierno. Desalentando por pedido del absolutamente. gobierno. Es más, hasta denostando a la periodista que había servido de puente para este contacto. O sea, es todo como realmente obsceno, porque yo digo, se supone que somos todos argentinos y lo único que queríamos era verlo acá. O sea, a mí particularmente no me importa, no lo veo como un triunfo político, ni mucho menos,
Más bien todo lo contrario. Bueno, obviamente imagínense a una mujer que durante 400 días le arrancaron del seno materno a su hijo, que no tiene nada que ver con la política, que de repente le metan ese miedo, por supuesto, Terminó diciendo, no viajo. dudo de viajar. Pero logramos que entre en acción el hermano menor, Kevin, que sí, es un chico joven de 25 años, dijo, bueno, si mi mamá no puede hacerlo, y lo entiendo, pero aparte es una mujer destrozada. Yo quiero que entiendan que es una madre. Primero es una mamá. Entran en acción Kevin y empezamos la gestión por Kevin, para que pudiera viajar Kevin. Y estuvimos hasta íbamos a viajar el jueves porque él quería que lo acompañáramos, obviamente. También imagínense una persona que nunca salió del país, 25 años, Claro. vienen de la provincia de Catamarca. Yo lo ayudé a venir a Buenos Aires, yo misma lo ayudé a hacerse su pasaporte, su Tiene primer miedo. pasaporte. Qué miedo. Tiene miedo. Es El hermano lógico. está preso Es en ese normal. país. Y Creo- también había recibido esta Amenazas. psicopateada, ¿no? Bueno, pero íbamos a viajar. El problema que nos manifiestan desde el gobierno venezolano es que no había ningún vuelo directo. Entonces, que quién se hacía cargo si le pasaba algo a Nahuel Gallo traspasando, por ejemplo, la frontera de Colombia o la de Panamá, Claro. que eran las fronteras en donde sí o sí teníamos como vías para poder volar, no hay vuelos comerciales. Doy fe que Venezuela propuso poner un avión militar, obviamente, para que sea un vuelo directo y aterrice en nuestro territorio, pero está prohibido No lo iban a que dejar. los aviones venezolanos sobrevuelen, hace rato ya que está esta prohibición, territorio argentino. O sea, no era una solución, la realidad. Y yo tomo conocimiento, nos informan, quédense tranquilos, hay una solución, no hace falta, porque estábamos por viajar con las valijas y ver qué se podía hacer. Quédense tranquilos, no hace falta, encontramos una vía. Nos informan. Esto fue De Venezuela. del viernes a la noche, el sábado a la madrugada, de Venezuela, el gobierno venezolano. Y después nos enteramos que alguien que trabaja con Delcy, un asesor de Delcy Rodríguez, le sugiere a ella que como se estaba haciendo una negociación casualmente paralela entre la Asociación de Fútbol Venezolano y la AFA, por cuestiones vinculadas a la FIFA, que por qué no utilizar ese canal. Claro. Y así fue como le piden a la AFA si prestaba un avión para que, como muchas veces estos aviones se utilizan por cuestiones deportivas, en vez de llevar deportistas, aterrizaran a Nahuel Gallo. Y de paso una Eso- asociación que se hiciera cargo también, gente conocida como la AFA, Para ellos era muy importante que se subiera un avión claro, y que alguien y que se hiciera ya en cargo. el vuelo se hiciera cargo y Solucionar la aterrice logística. directamente. Solucionar Fue una la solución No es la logística logística. solo, es también que alguien se hiciera cargo. Que alguien no es se que el avión hiciera estaba cargo. solo. Bueno, Era obvio, un avión integridad. fletado por la AFA, no era Y cualquiera. era- claro, exacto. Nosotros no podíamos llevar una custodia. Yo no podía realmente A eso más que voy. a mi propio cuerpo ponerlo delante y decir no lo toquen a Nahuel, pero es lo único que yo podía hacer en un vuelo comercial en donde había que traspasar 2 destinos para llegar acá. Claro. Me pareció una solución brillante. Y la verdad es que yo hoy no entiendo porque observo a distintos personajes del gobierno quejosos o molestos cuando deberían estar agradecidos de que lo único que Amenazaron importa... con acciones judiciales. Sí, amenazaron, pero digo, hasta ahora tienen tantos pagos abogados que todavía no, a mí no me llegó ninguna demanda. No digo, a vos, la sino a AFA. la AFA, pero una cosa Pero- absurda. Hay que agradecerle a Tapia que prestó ese avión. Y a vos. Que bueno, es mi deber, digo yo. Ustedes me pagan la dieta para que yo labure. Y es parte, por ahí la gente no lo sabe, pero la diplomacia parlamentaria es algo importantísimo en un montón de países del mundo. Y que cuando muchas veces hay gobiernos que entran en conflicto por los colores políticos distintos, los parlamentos son justamente los que entran en acción con la diplomacia parlamentaria, porque los parlamentos no son de un gobierno. Ahora, Marcela, ¿qué crees que está pasando ahora con esta retención en el edificio Centinela de Nahuel Gallo, que nadie entiende porque son los estudios médicos más largos del mundo? Mira, a mí cuando me llaman por teléfono, porque quiero decirle que tienen prohibido hablar conmigo, ¿viste? Mucha gente del gobierno tiene prohibido hablar conmigo, pero yo conozco a muchos de otra vida Sí, sí. y a muchos los conocí en campaña y hice una linda amistad. Y son gente normal que entiende que las prohibiciones de determinados personajes no mellan en lo íntimo. A mí me llama el sábado a la tarde, después de que yo escribo ese tuit y un ratito nada más después, unos minutos después sale el comunicado de la AFA, una persona del gobierno, para preguntarme si era verdad. Y yo le dije, sí, o sea, no tengo nada que ocultarte. Esto fue así, sí, hicimos esta gestión. Yo soy una diputada de la Nación, soy poder legislativo, ahí te contesto, Tony. No tengo nada que ver con el poder ni judicial, ni tengo nada que ver con el era poder una pregunta ejecutivo. Si no era conveniente estar en contacto con el Pero poder. lo Y hubiesen ellos impedido, obstruyeron. porque está- Ellos obstruyeron las Ya vías los que habían nosotros conectado. estábamos Claro. gestionando.
Obstruyeron el viaje de la madre y obstruyeron el viaje del Y además ya lo sabía, antes de llegar a ella fueron primero al gobierno nacional. Si a Patricia le encanta hacer uso político de las víctimas, si hubieran querido traerlo, lo hubiera traído. No, fue un desastre todo. Hubiera hecho algo para que Monteoliva lo traiga, Monteoliva mismo lo niega. De hecho, yo lo que me pregunto es ¿por qué vos crees que el gobierno no lo reclamó? Sí, yo también tengo esa pregunta. Yo creo que hay mucho de inoperancia en muchas áreas del gobierno, en Cancillería, desde que se fue Diana Mondino, y yo sé que mucha gente decía, ¿cómo van a poner de canciller a una economista? Sí, pero es una economista que respetaba la carrera diplomática. Y después de Diana Mondino empezaron a fletar a todos los que se denominan, sobre todo esto que es muy importante, los enlaces diplomáticos, que a veces son segundas o terceras líneas, que nada tienen que ver con los gobiernos, porque son apolíticos, son personas que están hace 30 años haciendo lo mismo. ¿Sabes qué? Teniendo contactos y son especialistas en determinado país o en determinada zona. Y cuando hay conflictos, levantan el teléfono y tienen información y hay otro enlace. ¿Cuál era el del otro riesgo lado. de que él vuelva? No sé, ¿Por qué? tal vez también hay una situación... No era ¿Por qué? eso. No, pero ¿por qué, ¿por qué no se era la ocupan? impostura, Era la impostura desidia. no, era la impostura del gobierno que al gobierno políticamente, hay que decirlo, no la quiero involucrar a Marcela, lo digo yo, le convenía a Nahuel Gallo en Venezuela porque agiganta la injusticia, la maldad del régimen venezolano, todo lo que al gobierno le gusta decir sobre el régimen de Venezuela. Entonces, eso no es ilógico, no se le escapa a nadie. Pero yo quiero volver a qué pasó después y sobre todo qué está pasando ahora. Y después me llama otra persona del gobierno también para decirme, Marcela, necesitamos saber, vos tenés información si aterrizan porque obviamente estaba la posibilidad de aterrizar en San Fernando, aterrizar en Aeroparque o en Ezeiza. Yo digo, no, miren, a mí ni me importa dónde va a aterrizar, yo ya sé que va a aterrizar. Si ustedes están buscando la foto, no cuenten conmigo. No. Y después vemos la imagen patética de las 4 de la mañana y yo sé que existen protocolos y yo sé que es un gendarme, pero era un momento de intimidad familiar. Y aparecieron cámaras y se viralizó un video y apareció una mujer que no sé, que es embajadora de no sé qué, que se llama Elisa Trota. Cuando era un momento para que ese papá baje y vea a su bebé. ¿Ustedes saben lo que es tener un hijo chiquito y que durante 400 días desaparezca de su vida? Lo obligaron a ponerse el traje. ¿Sabés lo que pasa, Pablo? Hay que entender algo. Cuando apareció su jefe, para un gendarme, apareció el jefe delante. ¿Qué opción tiene? Se tiene que poner el informe. Claro, sí. Así. Pero antes de ese video se viralizó la foto con el señor que le secaba la nuca a Tapia también. ¿Cómo? Del otro lado, digamos. Sí, yo no sabía quién La era. nuca. Si te soy sincera, no lo sé. Yo no sé cómo se llama, por eso le digo el secanuca, pero... No lo sé. Sí, pero no, vos lo decís para bajar Seca nuca. No tengo idea el Yo nombre, digo, de verdad. en vez de estar alguien esta manga de tengo inútiles del idea el gobierno... nombre, chicos. No, pero es muy lindo decirle secanuca, pero en vez de él, tendría que haber estado alguno de los inútiles del gobierno a los cuales le pagamos el sueldo. Exacto. Y en vez de eso, tuvo que ir un dirigente de fútbol que vos le bajás el precio, pero el tipo que puso los huevos estaba ahí y subió al gendarme y vino acá y ahora se tiene que bancar que el gobierno lo persiga y lo amenace. No conozco el nombre. Fue ese tipo. Así Es que todo. yo Por eso digo le eso, porque tendría no conozco el nombre. le tendría un poco de respeto. Yo Pero bueno. lo que critico, yo soy política, hoy ejerzo la política. Yo lo que critico es el oportunismo político. Después lo que hacen los civiles, digo, no sé. Yo lo que no entiendo es por qué tanta, o sea, qué Pero tanto perdón, ¿sabés cuál es la cosa que más me indignó? Porque yo quiero relatar esto, que ni siquiera después de esa foto quedaron satisfechos. Lo suben a una camioneta negra, a donde suben a la mamá de su hijo, al bebé y a Nahuel, y a otras camionetas llevaron al resto de la familia, los hermanos y a la mamá. Todos iban a estar alojados en hoteles en teoría, pero a mitad de camino a la mujer, a la madre de su hijo y a su hijo los bajan. Y a Nahuel sigue largo. ¿Dónde? Se lo lleva. En un hotel. Se lo Ellos no sacan de pudieron encima. pasar la noche juntos, digo. Eso Ni es lo que siquiera no esa entiendo. primera noche. ¿Qué es lo raro. que está pasando? Le están Bueno, lavando la cabeza, Steffi. Esto Yo lo es digo lo yo. que- Le esto están es lavando lo la que no cabeza. entiendo. Le están lavando la cabeza o lo que No decíamos se antes. Están lavando la o sea, cabeza. no se Le están entiende, lavando la o sea, cabeza digo- para que no diga la verdad. Es que el Pero gobierno tienen que lo soltar. abandonó en Venezuela porque le convenía políticamente. Claro. Chicos, A mí- pero eso es la interpretación medio básica que hago yo. A mí no lo sé. que hoy el gobierno dice que no sabía nada de las gestiones, Marce, y vos narrabas que Monteoliva le decía a la madre que no viaje, o sea, que estaba enterada de hace un mes atrás que había algún tipo de gestión. Por la propia familia. Claro, por eso te digo. Es Entonces, una familia que necesitaba recursos para poder viajar también. ¿por qué bloqueaban todo? O sea, Habría seas que vos o preguntárselo otro a que estaba ellos. haciendo la gestión, ¿no? Pero Yo no entiendo cómo, porque realmente
Si yo fuese hoy el presidente, estaría muy feliz de que Nahuel Gallo esté acá. No digo, pero aparte, es lo único que digo. en ese lapso... La tele declaró que estaba muy feliz porque estaba acá. Sí, pero digo, en ese lapso... ¿Cómo no está en Casa Rosada? ¿Cómo Pero no se Nahuel nota Gallo no porque fue a Casa Rosada? lo tienen encerrado. Todavía? Lo ¿Cómo tienen no encerrado. Eso es otra cosa, ya te presidente? explicamos, Pablo. Sí. Hay No. un protocolo que seguir cuando una persona está aislada y está sometida a los vejámenes a los que se somete a la gente secuestrada, que estaba requiere de un secuestrada, proceso estaba largo presa. de contención. O sea que yo, y de Pablo, para análisis. mí- Y después son empleados del Estado, ¿no? ¿Sabes Digo, dónde está hoy Nahuel? Digo, porque tengo información. Está viviendo en el despacho privado del subdirector en el 6º piso del edificio Centinela. Ni El siquiera está en un protocolo, sanatorio. entiendo yo que es de 4 horas. Lleva más de 24 horas En un retenido. despacho de un ¿Y sabes cómo se llama esto en edificio inteligencia? Debriefing Hablante. se llama. ¿Cómo? Debriefing. Es exprimir hasta la última gota de información que pueda dar Nahuel Gallo, que en general estos debriefings son bravos, para ver si hay algo raro acá atrás. El gobierno es muy paranoico, también piensa que acá hubo una mano negra que quiso hacer quedar mal al gobierno. ¿Se dan cuenta? En vez de gente que quiso ayudar para que este pobre chico venga a la O están Argentina. negociando con lo que quieren que diga, ¿no? Porque Pero lo tiene que él debe soltar. estar muy Dudas. enojado, su familia debe estar muy enojada, nadie lo reclamó, como mínimo deben estar arreglando la salida. Igual ya hace bastante, ya podrían haber pactado lo que quieran pactar. No sé. Yo lo que sentí, lo digo como persona, más que enojo, fue frustración y miedo. Claro. Y me indigna más que tengan miedo. Y no nos olvidemos que son empleados, creo que no es el único empleado del Estado en esa familia, creo que la mujer del hijo también. Entonces, ojalá, Pero la yo lo mujer único del que hijo digo... le dieron, entiendo yo, un contrato porque además pasó algo. La mujer no es la mujer, es la pareja, entonces no le podían pagar el sueldo, con lo cual tampoco le pagaron el sueldo a Nahuel, entonces le dieron algo así como un contrato para que pudiera mantenerse y también para que no diga cosas que le molesten al gobierno. Según sí, ellos le la depositan verdad. el sueldo. Pero yo quería ir a los puntos informativos de nivel internacional, me parecen muy importantes. La verdad que también me parece importante que vos abras una gestión a nivel internacional para que todos tus colegas se enteren que hay un montón de No lo oportunidades. estoy haciendo solamente con Venezuela. No, Lo que pasa es que digo yo no voy a hablar de ninguna gestión que todavía no termine. para- Sí, quiero que sepan que hay un montón de argentinos que se sienten abandonados por este gobierno en el mundo. Y hay un montón de zonas de conflicto hoy, se suman cada vez más, ustedes mismos dan las noticias. Ayer a la madrugada mismo me suena el teléfono, familias de Dubái que nadie les responde cómo tienen que hacer para tremendo, volver, es verdad, están familias en la abandonados. Franja de Gaza que hace mucho tiempo quieren volver, familias en Irán, familias en el territorio de hostilidad bélica entre Ucrania y Rusia, y nadie los atiende. Entonces digo, no es la única gestión, no es que soy Perfecto. especialista en Venezuela porque digo el gobierno anda diciendo no, estoy en otra Tenemos cuestión. un En minuto, así concreto que sobre este rapidísimo, tema, dale. hay una versión que dice que tampoco Delcy Rodríguez, como el presidente Milei, no la reconoció como presidenta, y sí lo hizo, por ejemplo, Donald Trump, tampoco quería tener un contacto directo y dárselo al gobierno argentino hasta que no la reconozcan como presidenta. Y lo segundo, un ensañamiento podría ser del gobierno de Javier Milei con Oscar Laborde, al que han tildado en algún punto de kirchnerista y por eso han menospreciado mucho su trabajo. Esos dos puntos quería preguntarte. Eso habría que preguntárselo a Oscar, pero creo que le iniciaron una causa como traidor a la patria por querer llevar una carta de la madre a Venezuela. Una locura. Y cuando le tenés que agradecer que además, digo, al no ser hoy embajador, entiendo que hasta se debe haber pagado el pasaje con sus propios recursos. Increíble. Pero bueno, a ver, es el mismo ensañamiento, para concluir, porque sé que tenemos poco tiempo. Pero para la pregunta que Digo, hace ella, da por sentado que el gobierno privilegió una gestualidad política contra Venezuela por arriba del bienestar de un argentino gendarme que estaba preso allá. Es una locura, lo que vos estás dando a entender es la verdad y es tremendo. Pero es tremendo, es la tremendo. acción legal está, por eso te lo pregunto. ¿Vos Tremendo. qué crees? ¿Que hay un ensañamiento por él, por esta circunstancia? No, y lo pero- otro, lo de Delcy también. Te lo Yo quería creo, a mí lo que me parece es que en realidad la falta de reconocimiento no es una cuestión de ego personal, es una cuestión de escollo, porque al no reconocer la presidenta, entonces Cancillería no enviaba un cable diplomático porque no la reconocían como nada. Cuando la locura es que Donald Trump o Giorgia Meloni, que digo, es la embajada de Italia allá está Disparate, representando disparate nuestros total. intereses, sí la reconocían. Sí, es es un verdad. disparate. Pero digo, Marcela, me parece que tengo- hay un ensañamiento en términos generales con todo aquel que pone
a temblar el relato oficial, porque Totalmente. tanto se habló del relato y hoy hay un relato. Otro día tenemos, Sí. me encantaría verte, me hubiese gustado preguntarte de política, de economía, de un montón de cosas. Otro pero día vuelve. Este era el tema. Nos hemos quedado sin tiempo, pero Mañana mejor. vas a No, volver muchas gracias seguro. por el espacio y... Te agradecemos mucho y te felicitamos por el trabajo. De verdad. Ustedes me pagan para que yo trabaje, así que al revés, gracias a ustedes por darme la posibilidad de expresarme. Qué bueno. Bueno, ¿sabes cómo es esto? Vendo, Es así que tirano el espérame tiempo. acá, me voy a vender. Nada que vos no sepas, es así.